Libertas. www.libertas.uy presenta ¿En dónde estamos? Un periodístico libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Buen día, República Oriental del Uruguay. Estamos por CX30, Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, ese es el nombre de nuestro dominio, por Instagram, @en donde estamos, en YouTube, mirá en donde estamos, y nuestro Twitter, @en donde estamos. Perdón, Instagram es en donde estamos Uru. Nuestro Twitter, @en donde estamos. Y nuestro YouTube, mirá en donde estamos. ¿En dónde estamos? Se preguntaba eso una familia de terratenientes, una familia rusa de terratenientes, aristócratas, que se encontraban en una encrucijada fatal. Era la familia de Lyubov Andreyevna Rabeskaya, la familia Rabeskaya, dueña de una inmensa finca, aristócratas rusos, que estaban a la espera de un remate, dado que su propiedad, esa enorme finca, había sido embargada, estaba bajo una hipoteca que no podían, bueno, pagar, que no podían saldar, y se iba entonces hacia un remate. ¿Qué pasaba con esta familia? Bueno, no tomaban una decisión. Uno de los lacayos de esta familia, que se convirtió en un comerciante experto, en un agente de negocios, les planteó una solución, y era poder saldar esa deuda, pero sacrificando un jardín en el cual ellos todos los días se reunían a charlar, a conversar bajo un gran cerezo, bajo un árbol inmenso, gigantesco y un hermosísimo jardín en el cual esta familia de aristócratas se sentaban a departir en las mañanas, en las tardes, sus conversaciones, sus charlas. Pasaba el tiempo y no tomaban una decisión porque no querían ver cómo perdían ese jardín de los cerezos. Sin embargo, iban a perder todo si no disponían por lo menos sacrificar una parte de esa propiedad, vender, talar incluso ese jardín, modificarlo, vender ese predio y les permitiría conservar el resto de la finca. Y no tomaban una decisión, hablaban de su infancia, desde distintas épocas, eran inactivos en cuanto a la solución que tenían que tomar, que tenían que resolver urgentemente. Hoy se le diría a eso procrastinación, ¿no? Postergar una solución que es urgente, resolver un tema que es urgente, que es lo más importante en la vida de una persona, y no lo hace y se dedica a otras cosas que son laterales. Su vida pasa a ser una vida también lateral, insignificante, porque no está resolviendo el gran tema que le plantea la vida a esa persona. Estoy hablando en este caso de la gran obra de teatro de Anton Chejov, autor ruso, médico, que se exilia después hacia Alemania y publica esta obra de teatro, completando una saga de obras de teatro que son espectaculares. En 1904 se publica esta obra, El Jardín de los Cerezos. ¿Por qué les comento esto? Me resulta muy pertinente establecer lo que plantea Anton Chejov respecto a esta inacción. Incluso se le llamó al teatro de Anton Chejov el teatro de la inacción directa, el teatro que tiene más bien acción indirecta. ¿Por qué? Porque la acción principal no transcurre en esta obra. Lo que importa, lo que pasa realmente, ya pasó. Y estamos asistiendo a la indecisión de un montón de personajes que va a ser fatal, que están esperando el remate de esa propiedad que ha sido la finca de sus ancestros, la finca, el lugar en el cual nacieron, desarrollaron su infancia, toda su niñez, su adolescencia, su juventud, y así también sus padres y sus abuelos, que eran los antiguos aristócratas de esta familia Rabeskaya. Esa inacción va a llevar al resultado fatal. Y me resulta pertinente establecer una analogía de ese jardín de los cerezos, que si se quiere es la gran obra de teatro
de Anton Chekhov, planteando entre el naturalismo y el realismo ya los antecedentes de lo que va a ser el nihilismo. Es decir, esa vida que no tiene esperanza, no tiene fe, es irresoluta, que da lo mismo una cosa que la otra, convirtiéndose en personajes grises, muy opacos, sin proyectos de vida. Uruguay se ha convertido en eso, porque no ha actuado, es inactivo desde su sistema político respecto a los grandes temas que tiene que resolver. Va procrastinando temas que son fundamentales para la vida política, la vida social, la vida económica, fundamentalmente las garantías de nuestras libertades. La institucionalidad del país no está siendo atendida. Entonces, nos encontramos con un escenario de disparates, con el barrunto de un conventillo político que no nos dice nada y no nos aporta nada, sino que parecen estos personajes. Son muy similares a los personajes que toman el té en el Jardín de los Cerezos y hablan de cualquier cosa y van, digamos, discurriendo en memorias afectivas, se critican unos a otros, se pasan cuentas y lo que tienen que resolver no lo resuelven. Por ejemplo, la senadora Graciela Bianchi, que manifiesta una especie de, o pronuncia una especie de evaluación o análisis político respecto a las elecciones en España, manifestando que el Partido Socialista Obrero Español, con el sanchismo, es decir, con Sánchez, el actual presidente de España, es un partido que vuelve a ser aquel partido marxista-leninista alineado a la Unión Soviética y provocador incluso con sus cuadros militantes, como fue inclusive el abuelo de Iglesias, quien fundó Podemos, y ahora ese Podemos está integrado a esa coalición llamada Sumar. Toda esa izquierda española, desde el Partido Socialista Obrero Español, pasa a ser otra vez aquella izquierda revolucionaria, marxista-leninista, alineada a lo soviético, como fue el origen del Partido Socialista Obrero Español. Y tiene razón Graciela Bianchi en ese sentido. Le asiste toda la razón. Inclusive se queda corta en el análisis. Tendría que analizar inclusive las interrelaciones que tiene Sánchez con los separatistas hoy por hoy, las negociaciones que va a hacer con ellos condicionando al sistema político y a la prueba está que ya se bloquea el sistema político, ya está pasando. Porque en definitiva la derecha, como dicen los españoles, que ha ganado son tan solo el Partido Popular y Vox, que viene desmerecido en escaños incluso, que ha descendido en escaños, trabajando mal políticamente. Ahora muy bien, en el contexto de ese análisis, digamos que tiene razón, una razón básica, pero sin embargo se expone a lo inevitable en este jardín de los cerezos, o en este escenario, en este teatro político de la inacción respecto a grandes temas, y evidentemente se expone a que el Partido Nacional salga a manifestar que no coincide y que no es representativa de la voluntad del Partido Nacional las declaraciones de la senadora Graciela Bianchi. Senadora Graciela Bianchi, que a su vez también se expone a lo que dice el Frente Amplio, evidentemente. Estaba mirando una página del Frente Amplio que plantea desde las bases programáticas, ya que están elaborando para el próximo gobierno, bueno, plantean también una denostación a la senadora, a la bancada de senadores, y bueno, acá en el lenguaje inclusivo hablan ellos, ¿viste? Que imagínate si van a hacer gobierno, se viene con todo lo del lenguaje inclusivo, incluso se profundizará todo lo que son los contenidos en los planes de estudio en la educación sexual para niños. Bueno, la bancada de senadores y senadoras del Frente Amplio expresa su profunda preocupación ante los dichos de la senadora vicepresidenta de la República en ejercicio, Graciela Bianchi, respecto al partido del jefe de gobierno del Estado español. Dichas expresiones han motivado el llamado por parte de la Cancillería española a la representante uruguaya ante ese país y expone al gobierno uruguayo, al presidente y al Partido Nacional, inclusive, al cual ella está integrado, para que manifieste, exprese políticamente su voz oficial en desacuerdo con lo que manifestó la senadora Graciela Bianchi o Graciela Bianchi. ¿Qué van a decir? ¿Qué iba a decir el Partido Nacional? Correspondía que dijera, sí, estamos de acuerdo con lo que dice la senadora Graciela Bianchi. En verdad, el Partido Socialista Obrero Español, con todas sus alineaciones, inclusive alineado al Foro de San Pablo,
alineado totalmente al Foro de San Pablo, a la Internacional Socialista, y planteando estas políticas absolutamente reaccionarias, regresivas, pero de un establishment, ¿eh? Digamos que desmantelando el Estado de Derecho, perjudicando severamente el funcionamiento de un Estado de Derecho a través de principios como la igualdad ante la ley, que con eso basta, con eso alcanza para articular todo el orden jurídico, que estropearon gravemente con sus planes asistenciales, con su imposición desde el Estado a la propiedad privada, eliminando y prohibiendo la producción agropecuaria en gran medida, vinculados al ambientalismo y a la ideología ambientalista que perjudicó gravemente la producción de alimentos en España, de energía también. No dijeron nada de eso. ¿Qué van a decir si el partido de gobierno está alineado a todo eso? Está alineado a ese woke, a ese neomarxismo internacional, global. Era obvio que se iba a exponer la senadora Graciela Bianchi. Y en ese sentido, desde esa alineación política, se ve precisamente este conjunto de personajes en nuestro Parlamento, en el escenario del Poder Ejecutivo, que son inactivos respecto a los grandes temas. Por ejemplo, no se modificó un ápice el aberrante Código del Proceso Penal que atropella totalmente, que viola los principios establecidos en los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República respecto a lo que es el debido proceso y el enjuiciamiento de las personas a partir de la voluntad, de la determinación de un juez que se ve convencido desde un sumario a ir hacia el procesamiento penal de una persona. Es decir, solamente el juez es el que tiene la potestad, el poder en la órbita del Poder Judicial, de acuerdo al artículo 15 y 16, de privar de libertad, por ejemplo, a cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros. Nadie puede ser preso sino infragante y delito o habiéndose mi plena prueba de él, es decir, cuando hay indicios probatorios que son severos, coincidentes, concretos sobre el mismo hecho, bueno, hay ahí entonces un indicio que al juez le indica que fulano o fulana tiene que ser pasible de un juicio penal y es por orden escrita de juez competente. La Constitución siempre habla de juez, por lo tanto, habla de poder judicial, habla de magistrado. Artículo 16, en cualquiera de los casos del artículo anterior, el juez, bajo la más seria responsabilidad, tomará al arrestado. El arrestado es el que la policía arresta, investigaron, lo fueron a buscar, o, bueno, infragante delito es la situación ideal, pero si no, lo van a buscar, lo arrestan y tiene que tomarle declaraciones. Ahora, ese arresto es por orden de juez, inclusive. Y ese arresto determina qué? Que el juez debe indagarlo, debe tomarle declaraciones en un término de 24 horas, a lo sumo, dice la Constitución, de 48 horas, y entonces a partir de ahí empezará el sumario, un auto de procesamiento de parte del juez, de parte de juez. Es el juez, bajo la más seria responsabilidad, que tomará al arrestado su declaración delante, inclusive en presencia de su abogado, defensor, dice este artículo, en el término de 24 horas, 48 horas lo más, o sea, rapidito, ¿no? Tiene que ser muy rápido, muy breve esto, porque así el juez va a determinar si empieza, y entonces empezará el sumario. Es decir, toda esta etapa sería algo así como un presumario, se decía antes, para que empiece el sumario. La declaración del acusado deberá ser tomada en presencia de su defensor. Este tendrá también el derecho de asistir a todas las diligencias sumariales. Sumariales. Es el poder judicial, a través de sus magistrados, el que inicia el proceso penal. Inicia el proceso penal y puede privar de libertad, inclusive a través de una interlocutoria, una sentencia interlocutoria que establezca la prisión preventiva. Es una medida preventiva, una medida cautelar. Esos son las cautelares, una medida que previene, pero dentro del juicio ya iniciado en el Poder Judicial y desde magistrado, cuando se inició el proceso penal, se puede determinar, de acuerdo a determinadas causas o causales, que es necesario establecer una prisión preventiva como medida cautelar. Si el delito es muy grave y admite ese delito del presunto delincuente una enorme peligrosidad para con la sociedad, si ese
presunto delincuente. Digo presunto porque va a estar indagado, va a estar sumariado y luego llevado al proceso penal bajo la presunción de inocencia, siempre hasta que se demuestre lo contrario, pero bajo esa presunción se puede entender, el juez puede entender que es muy peligroso, medida cautelar, o puede fugarse, hay peligro de fuga de esa persona, medida cautelar, o también puede pasar que entorpezca, que perjudique la investigación judicial, que perjudique la carga probatoria. Y la prueba se da en el juicio. El valor de prueba lo va a determinar el juez. Es el juez el que evalúa la prueba. ¿Y cuándo se va a determinar que hay prueba que indica que fulano de tal o fulana de tal cometió el delito que se le imputó? Inclusive un fiscal puede, paralelamente, también investigar y acusar. Eso era antes, ahora no es más, ahora es un fiscal que tiene que acusar para que se abra un juicio y ocurran estas instancias, pero tiene que acusar, imputar a través de la acusación fiscal un fiscal. Ahora se habla de formalización, formalización es llevar adelante una investigación que es un trámite administrativo dentro del Poder Ejecutivo, ese es el proceso penal hoy, ese es el mamarracho que hoy tenemos, ese proceso no es penal todavía, es un trámite fiscal de investigaciones con plenos poderes a los fiscales, inclusive determinando prisiones preventivas, determinándole a través de su investigación, indicándole a un juez de conocimiento que no participó de todo esto que dice la Constitución, porque no se abrió juicio, no hay juicio todavía, estamos en un trámite administrativo dentro del Poder Ejecutivo que determina prisiones preventivas. Un disparate. Hay un artículo sumamente importante, interesante y desde el punto de vista técnico ineludible, técnico jurídico, publicado por Angelito Tata en el portal digital Contraviento, yo se los recomiendo. Es un artículo que muy ordenadamente va explicando todo esto que yo atropelladamente intento explicar porque se nos va el tiempo. Esa es una gran procrastinación, es una gran inactividad del sistema político uruguayo, como esos personajes del Jardín de los Cerezos que hablan de un domingo 7 y no hablan de las cosas que hay que arreglar. Lo mismo respecto a la Fiscalía General de la Nación, su sistema de DPA, de designación a dedo de fiscales, predeterminado según la acusación o la denuncia de parte. Así lo mismo respecto a al tremendo daño que se le hizo al sistema político uruguayo, a la sociedad uruguaya, cuando se desactivó la ley de caducidad. Al desactivar una ley que es inderogable, porque esa ley lo que plantea a partir del artículo primero es la renuncia a la pretensión procesal del Estado, de acuerdo a lo que determinó en la Asamblea General el Poder Legislativo que tiene toda la potestad y tiene el poder de legislar perdones, amnistiar, perdonar delitos, como lo hizo con la ley de amnistía, Poder Legislativo que tiene la capacidad de bajar las penas de los delitos, o dejar de reconocer a un delito como tal, no sancionarlo más y derogarlo. Lo mismo puede pasar con el reconocimiento de un nuevo delito, que conciba el Poder Legislativo como ha concebido tantos nuevos delitos que son de muy cuestionable naturaleza jurídico-penal. Bueno, evidentemente le corresponde, tiene ese poder, el Poder Legislativo, como lo tuvo y lo ejerció, de establecer, de formular, de sancionar y promulgarse después una ley especial relativa a la capacidad del perdón, pero sobre todo una ley especial relativa a una encomienda o mandato que nos da la Constitución, que es la seguridad, la tranquilidad y el decoro de la República. Ese es el argumento jurídico, esa es la ratio legis, se diría, ese es el espíritu de la ley de caducidad que le da fundamento sustancial y constitucional desde lo formal y desde lo sustancial. Es una ley especial, relativa a la independencia, seguridad, tranquilidad y decoro de la República en protección de todos los derechos individuales. Artículo 85, numeral tercero, sección del Poder Legislativo, sección quinta, Constitución de la República Oriental del Uruguay. Es bien claro esto. Y al hacer la renuncia procesal en virtud
de esta seguridad, tranquilidad y decoro de la República y protegiendo todos los derechos individuales, estableciendo, digamos, el equilibrio de los dos platos de la balanza, porque el Poder Legislativo había sancionado una ley que amnistiaba a terroristas que cometieron gravísimos delitos, que atentaron contra las instituciones democráticas del país, que pretendieron, mediante la lucha armada y actos terroristas, instalar un régimen comunista, socialista, marxista, leninista en el Uruguay, bueno, fueron amnistiados e inclusive fueron más que eso. En el gobierno de Julio María Sanguinetti fueron reparados patrimonialmente a partir de una ley que se sancionó rápidamente, apenas sobrevino la democracia y el primer gobierno en la democracia que lo presidió el doctor Julio María Sanguinetti, se establece una ley de reparación patrimonial para todos aquellos guerrilleros, terroristas, que esa ley promulgaba como damnificados por el Estado uruguayo y obtuvieron, bueno, importantes indemnizaciones económicas. Evidentemente trabajaron muy fuerte en los meses de enero y febrero para que esa ley surgiera rápidamente en ese periodo legislativo, es decir, se inclinó demasiado la balanza para un lado y no hacia el otro para equilibrar los platos de la balanza. Inclusive en el gobierno de Sanguinetti jamás escuchamos explicar a ciencia cierta y en rigor la importancia de esta ley de caducidad en relación a la importancia que se pudiera considerar respecto a la ley de amnistía, porque eran ambos platos que equilibraban la balanza, procurándose la seguridad, la tranquilidad, el decoro y la protección de los derechos individuales, el Estado decidiendo a través de uno de sus poderes que renuncia a la pretensión procesal en esos casos, en los casos que establece esta ley de caducidad. Por lo tanto, es inderogable, artículo 227 del Código General del Proceso, derecho procesal comparado, van a cualquier código del proceso en cualquier país y van a ver que el instituto de la renuncia procesal es irrevocable, es el ejercicio de un derecho potestativo, un acto unilateral, donde el sujeto activo de derecho, que puede pasar a ser un sujeto con legitimación procesal activa, renuncia a iniciar un juicio, renuncia a iniciar un juicio en cualquier materia, y esa renuncia es irrevocable. Eso es lo que hizo el Estado uruguayo, y lo puede hacer perfectamente. Está en sus fueros, está en su poder hacerlo, y está en la capacidad y poder del Poder Legislativo. Todo eso no se restableció, por lo tanto no se restablece la seguridad jurídica, la estabilidad jurídica, tampoco la estabilidad y el decoro de nuestra sociedad, que se ve flagrantemente traicionada en un sector de la misma. Todo eso está tirando abajo cualquier posibilidad real de que Uruguay se encamine como un Estado de Derecho y una democracia en plenitud rumbo a un modelo de desarrollo y de sentimiento de unidad nacional. Entonces estamos con personajes que hablan de una cosa y de la otra y se critican y se acusan, como en aquel Jardín de los Cerezos, esperando que la gran casa, nuestra mansión, nuestra República Oriental del Uruguay, sea rematada. Vamos a una pausa y recibimos luego al doctor Álvaro. No, vamos a recibir a la doctora Grisel Pereira y vamos a hablar con ella precisamente de otro tema fundamental que no tratan, digamos, estos personajes de este Jardín de los Cerezos o de esta República Oriental del Comuguay, de comunismo, ¿no? Del Comuguay, que no tratan, que es la laicidad, la importancia de la laicidad. Qué importante es que un Estado democrático que se precie de tal sea laico. ¿Qué significa la laicidad? Fundamentalmente, nutriendo ese espíritu neutro de laicidad y universalidad en el conocimiento de su sistema de enseñanza a nuestros educandos, a los niños, los más chiquititos, a los escolares, a los liceales y también, por supuesto, ya a los universitarios, que provengan de esa formación universal de lo que significa la libertad de pensamiento, la libertad de expresión y la libertad de cátedra, de enseñanza, respecto a todo lo que signifiquen doctrinas, ideologías, religiones, que deben conocerlas, todas deben conocerlas nuestros ciudadanos, para posteriormente, por un acto de voluntad o de conciencia individual, decidir a qué se afilian en lo político, en lo doctrinario, en lo filosófico, en lo religioso. Vamos a una pausa y vamos a recibir a la doctora Grisel Pereira. Quédate ahí.
¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Una puesta al aire de CX30, Radio Nacional, periodismo independiente, libre y democrático. De lunes a viernes, a partir de las 10 a.m. Guión y conducción de Rubén Moyano. Me falla todo. La impresora se